Les saludo, mi nombre es Carlos Andrés Bolívar, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la sede de Bogotá. Tengo 38 años, casado, dos niñas, 5 y 10 años, técnico en sistemas, programación y diseño y tecnólogo de sistemas. Estoy en homologación a una UDAD y me encuentro laborando como agente de visa de ayuda. Eh, en tanto en materia, una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí almacenados por un uso que puede permitir desde pequeñas hasta grandes cantidades de datos organizados. Es una herramienta útil para cualquier tipo de empresa o incluso para uso común. Esto ayuda a proteger la información. Evolución histórica. El término de la base de datos se escucha por primera vez en 1963, aunque en 1984 se desarrolló el tabulador electromagnético en las tarjetas perforadas. Ya se había desarrollado el tabulador, esto con el fin de ayuda en resumen de información y posteriormente a la contabilidad. En la década de los 50-60 salieron las cintas magnéticas. Esto ayudó a optimizar la información y a realizar respaldos. En 1960-1970 salió los discos duros Codacil. Fue la primera base de datos jerárquica, ya que se almacenaban estructuras de datos en listas y árboles, permitiendo llegar fácil a la ubicación exacta de los datos. En 1970 y 1980 se generó sistemas de datos relacionados o modelos relacionados. Eh, Eso se conoce como un Oracle Corporation. Se destacó por su estabilidad y multiplataforma. En la década de 1980-1990 se desarrolló el lenguaje de consulta SQL. Se creó con el fin de recuperar datos, siendo eficaz para realizar modificaciones. Y por último, en 1990 y 2000, base de datos orientados a objetos. Incluso en la actualidad se ejecuta datos complejos y desarrollados por herramientas como Excel y Access y se creó una tercera generación como sistema de base de datos. Como concepto seleccionado, elegí en 1970 Codacil, los discos duros sólidos, que la meta era el análisis de datos más efectivos. En 1965 se desarrolló el lenguaje COBOL para como un procesamiento de colecciones. En 1967 el grupo fue renombrado como Grupo de Trabajo sobre Base de Datos y su primer trabajo en COBOL. Años más adelante se publicó las primeras especificaciones para el modelo de base de datos en red. Codacil trabajó por años con diferentes lenguajes de programación. Manejaba modelos de elemento de datos, agregaba datos, registro, conjunto, áreas, clave de datos, entre otras. Como tendencia, eh, escogí más o menos 7 tendencias que cual realiza consultas a esta referencia. La base de datos está en constante cambio, adaptándose a más responsabilidades para ofrecer una respuesta rápida e inteligente. Los grandes proveedores cloud no se quedan atrás. Microsoft ha migrado su constante SQL Server a Azure y ha encontrado formas para ofrecer muchos de competidores de código abierto, como MySQL, y para ello nos lleva a la primera tendencia, que es el lenguaje de consulta. SQL puede seguir haciendo el trabajo más pesado del mundo. Más sin embargo, las nuevas acciones de consulta facilitan a los desarrolladores de aplicaciones encontrar los datos que necesitan para un usuario de una forma más rápida.
Flujo de transmisión como otra tendencia. El modelo de la base de datos estándar es un libro y abierto para los empleados. La base de datos de transmisión están diseñadas para ver un flujo interminable de eventos de datos y responder preguntas sobre ellos. El otro flujo que se escogió, otra tendencia, perdón, base de datos de series cronológicas. La mayoría de columnas de datos tienen formatos especiales para realizar un seguimiento de las marcas de fechas. La base de datos de series de campo hacen más que simplemente almacenar el tiempo. Rastrean y indexan los datos para consultas rápidas. La otra tendencia es cifrado homomórfico. Son criptógrafos que alguna vez estuvieron felices al guardar los datos en una caja fuerte. Ahora algunos están desarrollando una técnica llamada cifrado homomórfico. Con esta se toman decisiones y responden consultas sobre datos cifrados sin descifrarlos. Se trata de una función que simplifica enormemente la seguridad en la nube y en intercambio de datos. Como otra tendencia, la base de datos en memoria. El objetivo era organizar los datos para que pudieran estar disponibles en el futuro. El problema es que a veces incluso almacenar datos en discos persistentes lleva demasiado tiempo y puede que no valga la pena el esfuerzo. Algunas aplicaciones pueden sobrevivir a una pérdida ocasional de datos. El rendimiento rápido es importante ante las pérdidas de datos y desastres. Por lo tanto, las bases de datos en memoria como la de Amazon están diseñadas para aplicaciones que están dispuestas a cambiar la permanencia de tiempos de respuesta ultra rápidos. Otra tendencia es la base de datos de gráficos. La red de conexiones entre personas o cosas es uno de los tipos de datos determinantes en Internet. Es por ello que nos sorprende que la base de datos esté evolucionando para facilitar el almacenamiento y el análisis de las relaciones. Existen herramientas de visualización y una colección de funciones de ciencia de datos para desarrollar informes complejos sobre la red. Por último, los datos en todas partes son los navegadores principales que comenzaron a admitir las API de almacenamiento local y almacenamiento indexado. Esto facilita que las aplicaciones web almacenen cantidades significativas de datos en una máquina de cliente. Las primeras implementaciones limitaban los datos a 5 megas, pero algunas han superado los límites a 10 megas. El tiempo de respuesta es mucho más rápido y también funciona incluso cuando la conexión de internet no funciona. Tomé como ejemplo la base de datos, un esquema del sistema de salud. Un EPS tiene que tener los datos almacenados de todos sus pacientes para todo tipo de transacciones, citas y demás. Y el cliente puede tener, o el paciente puede tener una tabla con los nombres de nombre, documento, dirección, teléfono, ciudad, entre otros. Como también debe tener almacenado su historial médico con todos sus antecedentes. Como conclusión, se logró identificar su evolución histórica desde los años 1884 hasta la actualidad para poder comprender de dónde viene y cómo surgió la base de datos. Se tomó como tendencia de la actualidad de la evolución de Microsoft SQL, que son los más grandes de empresa de datos que existen. Por último, se tomó como ejemplo una base de datos para un sector de salud. Gracias.